Si eras el hombre que cargaba el arma automática más poderosa de una escuadra estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, las estadísticas no estaban de tu lado. Una vez que empezaban los disparos, tu esperanza de vida se medía en minutos. Media hora, según los cálculos más repetidos entre veteranos. No porque fueras imprudente, ni porque avanzaras más que los demás, sino porque el enemigo había aprendido una lección muy clara. Si querías romper una escuadra americana, no hacía falta destruirla entera. Bastaba con matar primero al hombre que llevaba el bar. En el campo de batalla, ese sonido era inconfundible. Un ritmo más grave, más pesado que cualquier fusil de cerrojo. Cada vez que se escuchaba, los alemanes sabían exactamente dónde estaba el mayor peligro. Y también sabían que, si lograban silenciarlo, la presión desaparecía de golpe. El avance se detenía. La escuadra perdía su columna vertebral. Por eso, el bar no solo era un arma, era una diana. Pero esta historia no empieza en Normandía, ni en las selvas del Pacífico, ni en las carreteras de Italia cubiertas de barro. Empieza mucho antes, en un problema que ningún ejército había sabido resolver del todo. Un problema nacido en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, donde miles de hombres murieron atrapados en un instante concreto del asalto. Ese breve y mortal silencio entre el fin del bombardeo de artillería y el momento en que los atacantes llegaban al enemigo. Durante esos segundos, los defensores salían de sus refugios subterráneos, montaban sus ametralladoras y convertían la tierra de nadie en una trituradora humana. Avanzar disparando era lento. Avanzar sin disparar era suicida. Y ningún arma existente permitía que una línea de infantería se moviera hacia adelante, manteniendo un fuego constante, continuo, sofocante. Algo tenía que cambiar. Ese algo tomaría la forma de un fusil automático diseñado por uno de los hombres más influyentes de la historia de las armas de fuego, John Moses Browning. Un arma pensada no para defender posiciones, sino para avanzar bajo fuego. No para sustituir a una ametralladora pesada, sino para llevar el poder automático directamente en manos de un solo soldado. Una herramienta creada para caminar disparando hacia el enemigo. Sin embargo, el campo de batalla sería solo una parte de su legado. Antes de volver a Europa para infundir miedo en soldados alemanes, el bar recorrería un camino mucho más oscuro. Un camino que lo llevaría fuera del ejército y dentro de los años más violentos de la historia estadounidense. Durante la Prohibición, este fusil atravesaría coches policiales, barricadas improvisadas y cuerpos humanos en manos de criminales que descubrieron que ningún revólver ni escopeta podía competir con su potencia. Así, el bar se convertiría en algo único, un arma temida tanto por ejércitos enemigos como por las fuerzas del orden de su propio país. Un símbolo de poder, de sacrificio y de peligro extremo para quien lo empuñaba. Y para entender por qué este fusil marcó a generaciones de soldados, primero tenemos que regresar al barro, al alambre de púas y a la desesperación de las trincheras de 1918. Para entender por qué el bar llegó a ser tan crucial y tan letal para quien lo llevaba, hay que volver a un tipo de guerra que destrozó por completo las ideas tradicionales sobre el combate de infantería. La Primera Guerra Mundial no solo enfrentó ejércitos, enfrentó doctrinas enteras contra una realidad brutal para la que nadie estaba preparado. En 1916 y 1917, atacar una trinchera enemiga era poco menos que un ritual de sacrificio. Durante horas, a veces días, la artillería castigaba las posiciones rivales, pulverizando el terreno, arrancando árboles de raíz y convirtiendo el paisaje en un mar de barro y cráteres. El objetivo era claro: obligar al enemigo a esconderse bajo tierra, romper su voluntad y destruir sus defensas. Pero había un límite que nadie podía cruzar. El bombardeo tenía que cesar antes de que la infantería avanzara. Si no lo hacía, los proyectiles caerían sobre sus propios hombres. Ese momento, el instante exacto en que la artillería levantaba el fuego, era el más peligroso de toda la operación. Los soldados salían de las trincheras, cargados con equipo, avanzando en línea, a paso forzado. Frente a ellos se extendía la tierra de nadie, abierta, sin cobertura, barrida una y otra vez por el fuego enemigo. Y mientras los atacantes avanzaban, los defensores hacían exactamente lo contrario de lo que los planes aliados esperaban. Salían de sus refugios subterráneos, subían a las posiciones de tiro, montaban ametralladoras y esperaban. Lo que seguía era una matanza mecánica. Oleada tras oleada, caía bajo el fuego cruzado de armas que podían disparar cientos de proyectiles por minuto. Las tácticas clásicas de fuego y movimiento apenas ayudaban.
Dividir una unidad para que unos dispararan mientras otros avanzaban reducía la cantidad de fuego total que se podía poner sobre el enemigo. Cada pausa, cada intento de reorganización, daba tiempo a los defensores para recuperarse y volver a disparar. Los ejércitos entendieron pronto cuál era el problema, pero no cómo resolverlo. Necesitaban una forma de avanzar sin perder potencia de fuego. No bastaba con disparar antes del asalto. Había que disparar durante todo el avance. Mantener a los defensores agachados, confundidos, incapaces de apuntar con precisión mientras la línea atacante se acercaba. El problema era que ninguna de las armas existentes podía hacerlo. Las ametralladoras pesadas eran devastadoras, pero inmóviles. Requerían trípodes, refrigeración por agua, munición abundante y varios hombres para operarlas. Eran perfectas para defender una posición, inútiles para cruzar un campo de barro bajo fuego. Los fusiles de cerrojo, aunque fiables y precisos, no podían generar el volumen de Middleton's fuego necesario. Incluso con soldados bien entrenados, la cadencia simplemente no era suficiente. En ese vacío táctico aparece una idea que cambiaría la forma de combatir. No una ametralladora más pequeña, ni un fusil ligeramente mejor, sino algo diferente. Un arma que pudiera acompañar al soldado mientras avanzaba, que disparara de forma automática, que no necesitara un equipo entero para funcionar. Un arma pensada para caminar y disparar al mismo tiempo. Los franceses dieron el primer paso con el Chauchat. Demostraron que el concepto era viable, que un solo hombre podía llevar fuego automático hacia adelante y cambiar la dinámica del asalto. Pero también demostraron lo fácil que era hacerlo mal. Sus armas se atascaban, eran difíciles de controlar y fallaban justo cuando más se las necesitaba. La idea era correcta. La ejecución, no. Cuando Estados Unidos entra en la guerra, observa todo esto con atención. Sus tropas van a enfrentarse al mismo infierno de trincheras, al mismo problema de tiempo, espacio y fuego. Y queda claro que necesitarán algo nuevo. Algo diseñado desde cero para ese momento exacto en el que un soldado sale de la trinchera y camina hacia el enemigo sabiendo que, si deja de disparar, probablemente no llegará vivo. Ese algo aún no tiene nombre, pero ya tiene un propósito muy claro. Cuando el concepto de fuego caminando empieza a tomar forma, no nace de una genialidad aislada, sino de la desesperación. Los ejércitos saben exactamente qué quieren, pero no cómo conseguirlo. Necesitan que el fuego avance junto con los hombres, no detrás de ellos, no desde posiciones fijas, sino integrado en la propia línea de asalto. Y el primer ejército que se atreve a intentarlo de verdad es el francés. El Chauchat aparece en el frente como una respuesta incompleta, pero revolucionaria. No es un arma elegante ni fiable, y su reputación acabaría siendo casi legendaria por las razones equivocadas. Sin embargo, en su momento, representa algo nuevo. Por primera vez, un solo soldado puede llevar fuego automático consigo mientras avanza. Las unidades francesas no lo usan solo para disparar indiscriminadamente, sino para misiones muy concretas. Equipos pequeños se mueven hacia las posiciones enemigas con granadas y fuego automático, buscando neutralizar ametralladoras, antes de que puedan volver a entrar en acción. El concepto funciona cuando el arma coopera, y demasiadas veces no lo hace. El sistema de retroceso largo del Chauchat produce un empuje irregular que pelea contra el tirador. Las piezas externas se enganchan con el equipo, con el alambre, con el barro. Los cargadores abiertos permiten que la suciedad entre libremente. En teoría, el arma debía ser disparada desde la cadera durante el avance. En la práctica, mantenerla bajo control requería más fuerza y suerte de la que muchos soldados tenían. Para las tropas estadounidenses, la experiencia es aún peor. Las versiones recalibradas al calibre .30-06, necesarias para usar la munición estándar del US Army, agravan los problemas de fiabilidad. Atascos, fallos de alimentación, piezas deformadas. El arma demuestra que la idea es correcta, pero también deja claro que el diseño no lo está. Los estadounidenses observan con atención. Aprenden dos lecciones clave. La primera es que un arma automática individual puede cambiar por completo la dinámica del asalto. La segunda es que si va a funcionar, tiene que ser mucho más robusta, mucho más simple y mucho más confiable que cualquier cosa que exista hasta ese momento. Las alternativas no convencen. Las ametralladoras ligeras disponibles siguen siendo demasiado pesadas, demasiado complejas, demasiado dependientes de equipos y posiciones preparadas. Arrastrar una Lewis Gun a través de la tierra de nadie no es avanzar, es sobrevivir unos metros más antes de caer.
Incluso cuando funcionan, no están pensadas para dispararse desde el hombro o la cadera mientras el soldado camina. Así que el ejército de los Estados Unidos toma una decisión poco habitual. En lugar de adaptar un arma existente, decide crear una nueva desde cero, diseñada específicamente para este único problema. No un arma defensiva, no una ametralladora reducida. Un fusil automático capaz de disparar la munición estándar del ejército, de soportar barro, golpes y abandono, y de acompañar al soldado en el peor momento posible del combate. Para ese trabajo, no buscan a un comité ni a un departamento entero. Buscan a un solo hombre. Alguien con décadas de experiencia, alguien que ya haya demostrado una y otra vez que entiende cómo se comportan las armas cuando dejan el banco de pruebas y entran en el mundo real. Ese hombre es John Moses Browning. Cuando John Moses Browning recibe el encargo, no lo interpreta como un simple ejercicio de diseño. Para él, el problema está perfectamente definido por la experiencia de quienes ya han muerto intentando cruzar la tierra de nadie. No se trata de crear una ametralladora más ligera ni de mejorar un fusil existente. Se trata de darle a un solo soldado la capacidad de llevar fuego continuo hacia adelante sin depender de nadie más. Browning imagina un arma que funcione en dos mundos a la vez. Durante la aproximación, debe disparar con rapidez suficiente para mantener al enemigo agachado, pero con el control necesario para no vaciar su munición en segundos. Y cuando la distancia se cierre, debe ser capaz de desatar ráfagas cortas, violentas, que dominen el espacio inmediato. Esa dualidad define todo el diseño desde el principio. La munición no es negociable. El arma debe disparar el .3006, el cartucho estándar del ejército estadounidense. Es potente, preciso y con un alcance muy superior a cualquier munición intermedia que pudiera imaginarse en esa época. Browning sabe que controlar ese retroceso en automático no será fácil, pero también entiende el beneficio. Una bala capaz de atravesar parapetos, sacos de arena y cuerpos con una energía devastadora, incluso a larga distancia. El sistema de alimentación se fija en cargadores de 20 cartuchos. Se prueban cargadores más grandes, incluso de 40 disparos, pero pronto queda claro que son demasiado voluminosos para disparar desde el suelo o desde la cadera. El equilibrio entre capacidad, control y movilidad impone límites claros. 20 cartuchos permiten mantener fuego suficiente sin convertir el arma en algo torpe. Hay un detalle que revela hasta qué punto Browning piensa en el estrés del combate. El selector de fuego. No es suave ni ligero. Está diseñado para ser duro, deliberado. Pasar de seguro a semiautomático y de ahí a automático requiere intención. No es algo que se haga por accidente mientras se corre, se tropieza o se recibe fuego enemigo. Browning quiere que el arma siempre dispare cuando el soldado lo decide, no cuando el pánico toma el control. El peso final ronda los 16 kilos cargada. Es pesada para un fusil, ligera para un arma automática. Lo justo para permitir disparos desde el hombro si es necesario, pero lo suficientemente estable para controlar el retroceso en ráfagas cortas. Comparada con armas como la Lewis, que supera con facilidad los 20 kilos, la diferencia es crucial. El bar puede moverse con el soldado. No lo ancla al suelo. Los sistemas de puntería tampoco se improvisan. Browning adopta las miras del fusil M1917 Enfield con su excelente alza de apertura trasera. No es un arma pensada solo para disparar a ciegas. También debe ser capaz de colocar fuego preciso a distancia cuando la situación lo permite. Esa versatilidad es parte esencial del concepto. Cuando los primeros prototipos entran en pruebas, lo hacen con un objetivo muy concreto. Ver qué ocurre cuando se ensucian, cuando no se limpian, cuando se golpean y se usan sin contemplaciones. El resultado convence. No porque sea perfecta, sino porque sigue funcionando cuando otras armas fallan. En 1918, el M1918 Browning Automatic Rifle deja de ser una idea y se convierte en un objeto real, fabricado a contrarreloj por Colt, Winchester y Marlin. El tiempo apremia. La guerra no espera. Pero incluso en ese caos industrial, el arma conserva su propósito original intacto. Aún no ha entrado en combate, pero ya está lista para hacer exactamente aquello para lo que fue creada. Cuando los primeros BAR empiezan a llegar a Francia en el verano de 1918, lo hacen envueltos en una mezcla extraña de urgencia y cautela. Hay armas nuevas acumulándose en depósitos, mientras, en primera línea, algunos soldados siguen avanzando con Chauhats gastados o fusiles de cerrojo.
No es un error logístico. Es una decisión consciente tomada al más alto nivel. El general John J. Pershing entiende perfectamente lo que tiene entre manos. Para él, el VAR no es solo un arma más, sino una posible ventaja decisiva en una guerra que todos creen que aún se prolongará durante 1919. Y Pershing teme una cosa por encima de todas: que el enemigo capture el arma demasiado pronto, la estudie y empiece a desarrollar respuestas o copias antes de que Estados Unidos pueda desplegarla en masa. Así que el VAR no se introduce poco a poco, no se filtra, se guarda, se acumula. Pershing quiere que aparezca de golpe, en grandes cantidades, equipando divisiones enteras al mismo tiempo. Cuando el arma entre en combate, quiere que lo haga como un shock, no como una curiosidad técnica que los alemanes puedan diseccionar con calma. Para septiembre de 1918 ya hay decenas de miles de VAR en Europa. Y finalmente, el 22 de septiembre, el arma entra en combate real, justo antes de la ofensiva del Meuse-Argonne. Es ahí, en ese paisaje devastado de bosques triturados y trincheras mal conectadas, donde el VAR empieza a demostrar por qué fue diseñado como fue diseñado. Los primeros informes sorprenden incluso a los más escépticos. El arma se maneja mejor de lo esperado. Es más estable que el Chauchat. Se atasca menos. Sigue funcionando después de marchas largas, barro constante y limpieza mínima. Los oficiales no miden todavía su eficacia por la cantidad de enemigos abatidos, sino por algo mucho más revelador: ¿cuántas armas automáticas se abandonan durante el avance? En ataques similares, cientos de Chauchats quedan tirados en el suelo cuando se bloquean o se rompen. Con síntoma el VAR, la cifra cae en picado. Los soldados no lo dejan atrás. Lo cargan, lo arrastran, lo protegen. Porque mientras el VAR siga funcionando, el avance tiene una oportunidad. La doctrina no deja lugar a dudas. El VAR no es un arma de apoyo desde retaguardia. Se usa al frente de la línea, disparando desde la cadera mientras se avanza, exactamente como Browning lo había imaginado. No es una improvisación desesperada. El arma viene acompañada de su propio equipo: cinturones especiales, asistentes designados y un detalle revelador que resume toda la filosofía del sistema. En el cinturón del artillero hay una cazoleta metálica colocada en el costado derecho. No está ahí por comodidad. Está diseñada para encajar la culata del VAR mientras el soldado camina disparando. El fuego caminando no es una metáfora, es doctrina oficial. Los soldados que lo usan por primera vez describen una reacción inmediata del enemigo. Prisioneros alemanes capturados tras los primeros encuentros hablan de un arma distinta, más agresiva, imposible de ignorar. No es el disparo aislado de un fusil. No es el traqueteo lejano de una ametralladora fija. Es algo que avanza, que se acerca, que no deja respiro. El armisticio llega antes de que el VAR pueda desplegarse a la escala que Pershing había planeado. La guerra termina justo cuando el arma empieza a mostrar todo su potencial. Pero la impresión ya está hecha. La idea ha quedado probada. El VAR ha demostrado que un solo hombre puede llevar el poder automático al corazón del asalto. Y aunque la Primera Guerra Mundial se acaba ahí para el VAR, su historia está lejos de terminar. Porque el arma que nació para las trincheras pronto encontrará un escenario completamente distinto. Uno donde no habrá uniformes, ni líneas claras, ni reglas de guerra. Suscríbete para seguir descubriendo las historias reales que se esconden detrás de las armas, las decisiones y los hombres que las llevaron. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, el VAR no vuelve a casa como un héroe. Vuelve como un excedente. Decenas de miles de fusiles automáticos quedan almacenados en depósitos del ejército y, sobre todo, en armerías de la Guardia Nacional, custodiadas por personal mínimo y con una seguridad pensada para tiempos de paz. Nadie imagina todavía que esas puertas mal cerradas van a abrir una etapa completamente distinta en la historia del arma. En los años de la prohibición, Estados Unidos se vuelve violentamente moderno. El crimen organizado se profesionaliza, se mueve en automóviles rápidos y descubre pronto que las armas tradicionales de la policía, revólveres, escopetas, ya no bastan. Es entonces cuando el VAR reaparece, pero no en manos de soldados, sino de hombres que lo entienden por lo que es: una herramienta capaz de dominar cualquier enfrentamiento a corta y media distancia. Clyde Barrow lo convierte en su arma preferida, no por romanticismo, sino por pura eficacia. El cartucho .3006 atraviesa motores, puertas y blindajes improvisados de coches policiales con una facilidad aterradora. En emboscadas y tiroteos, el VAR inclina la balanza de inmediato. En Joplin, Missouri,
En 1933, su uso deja claro que la ley va varios pasos por detrás del fuego automático. Cuando Bonnie y Clyde mueren en 1934, su coche contiene varios bar en modo automático y decenas de cargadores listos. El impacto es tan grande que el país reacciona con leyes, no con doctrinas militares. Ese mismo año nace la National Firearms Act, un intento desesperado de volver a encerrar al bar dentro de un marco legal. El arma, diseñada para romper trincheras, ha demostrado que también puede romper el orden civil. Y cuando el mundo vuelve a deslizarse hacia otra guerra, el ejército se ve obligado a recuperar ese fusil, pero ya no lo mira con los mismos ojos. Cuando el ejército de los Estados Unidos vuelve a mirar al bar a finales de los años 30, lo hace desde una mentalidad distinta. La experiencia de la Primera Guerra Mundial empieza a parecer lejana, casi irrelevante frente a lo que muchos oficiales creen que será la próxima guerra. Ya no piensan en trincheras ni en líneas de asalto avanzando bajo fuego. Piensan en ametralladoras, en fuego sostenido, en posiciones defensivas que puedan dominar el terreno durante horas. Y en ese cambio de enfoque, el bar empieza a perder su identidad original. En 1938 se adopta una versión profundamente modificada, el M1918A2. Sobre el papel, es una mejora. En la práctica, es una reinterpretación peligrosa. El selector de fuego que Browning había diseñado para alternar entre semiautomático y automático desaparece. En su lugar, aparecen dos cadencias automáticas, una lenta, pensada para control, y otra rápida, pensada para volumen de fuego. El arma ya no puede disparar tiro a tiro. Todo es automático. Siempre. Para lograrlo, se introduce un sistema hidráulico de reducción de cadencia, complejo, delicado y muy sensible a la suciedad. En entornos ideales funciona. En combate real, donde el barro, el polvo y la falta de mantenimiento son constantes, se convierte en una nueva fuente de fallos. El bar empieza a disparar cuando quiere, y a veces deja de hacerlo cuando más se le necesita. El peso también aumenta. Se añade un bípode montado en el extremo del cañón, un apagallamas y un apoyo plegable en la culata. Cada elemento tiene sentido aislado, pero juntos empujan el arma hacia los 20 kilos. Ya no es el fusil automático ágil que podía dispararse desde la cadera durante el avance. Se está intentando convertir en algo que nunca fue, una ametralladora ligera. El problema es que no puede competir con las verdaderas ametralladoras ligeras del mundo. A diferencia del Bren británico o del MG-34 alemán, el bar mantiene un cañón fijo. No puede cambiarse. Cuando se sobrecalienta. Tras fuego prolongado, la precisión cae en picado, y la única solución es disparar menos. Justo lo contrario de lo que se espera de un arma pensada para sostener fuego. Hubo advertencias, incluso propuestas. FN, en Bélgica, ofrece mejoras reales, cañón de cambio rápido, un sistema de cadencia más fiable. El ejército las rechaza, no porque no funcionen, sino porque no encajan con los receptores ya existentes. La compatibilidad pesa más que la eficacia. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el bar entra en combate transformado, más pesado, más rígido, más cercano a una ametralladora que a un fusil automático. Pero el campo de batalla no tarda en dictar su veredicto. En Guadalcanal, en Italia, en Francia, los soldados hacen lo que siempre hacen cuando un arma no se adapta a la realidad. La despojan, quitan el bípode, ignoran el apoyo trasero, simplifican el arma hasta dejarla lo más parecida posible a lo que Browning había concebido en 1918. Un oficial resumiría la experiencia con brutal claridad. 2 semanas después de llegar al frente, habían tirado todos los gadgets y usaban el bar desnudo, como lo había diseñado Browning desde el principio. La doctrina puede cambiar en los manuales, pero en combate solo sobrevive lo que funciona. Y en la Segunda Guerra Mundial, el bar volverá a demostrar su valor, aunque esta vez hacerlo tenga un precio terrible para quienes lo llevan al frente. En la Segunda Guerra Mundial, el bar deja de ser una novedad y se convierte en una condena conocida. La doctrina estadounidense lo coloca en el centro de la escuadra de infantería como su única arma automática orgánica. No hay redundancia, no hay sustituto inmediato. Cuando el bar dispara, toda la escuadra avanza. Cuando el bar cae en silencio, todo se detiene. Cada escuadra se organiza en torno a él. Un artillero principal, un asistente listo para tomar el arma cuando el primero cae, y un tercer hombre dedicado casi exclusivamente a transportar munición. No es una formalidad, es una aceptación tácita de la realidad. El ejército entrena a todos los soldados de la escuadra para usar el bar porque sabe que el hombre que lo porta será un objetivo prioritario. No si será alcanzado.
¿Cuándo? Los alemanes lo entienden muy rápido. En informes de inteligencia se repite la misma observación. En cualquier enfrentamiento con infantería estadounidense, el enemigo da prioridad absoluta al VAR. Silenciar ese arma significa reducir de golpe la capacidad ofensiva de la escuadra. Por eso, en cuanto se detecta su sonido, el fuego enemigo converge sobre una sola figura. El hombre que dispara desde la cadera, el que lanza ráfagas cortas mientras los demás se mueven, se convierte en el blanco más valioso del campo de batalla. De ahí nace la estimación brutal que circula entre veteranos. Unos 30 minutos de vida para un artillero de VAR una vez que empieza el combate serio. No es una cifra oficial, ni exacta, ni universal. Es una sensación compartida, un reflejo de lo peligroso que es portar el arma que decide el ritmo del combate. El VAR no solo atrae balas, atrae todo lo que el enemigo tiene a mano. Aún así, el arma cumple su función. Frente a la mayoría de soldados alemanes armados con fusiles de cerrojo Kar-98K, el VAR ofrece una superioridad inmediata. Mientras el enemigo dispara tiro a tiro, el VAR puede barrer posiciones, romper emboscadas y dominar espacios cortos con una violencia que no deja margen de reacción. Las ametralladoras alemanas, como la MG-34 o la MG-42, superan al VAR en fuego sostenido, pero no siempre están donde hacen falta. En encuentros repentinos, en terrenos cerrados, el VAR inclina la balanza. Los alemanes lo respetan lo suficiente como para usarlo ellos mismos. Capturan VAR estadounidenses, los redistribuyen y también emplean miles de VAR polacos incautados tras la invasión de 1939. No es una solución ideal para su doctrina, pero es un reconocimiento tácito de la potencia del arma. En el Pacífico, el VAR adquiere una importancia aún mayor. Contra cargas Banzai, posiciones fortificadas y selva cerrada, el fuego automático cercano marca la diferencia entre resistir y ser sobrepasado. Los marines lo entienden mejor que nadie y aumentan de forma constante el número de VAR por división. Donde el terreno reduce la visibilidad a decenas de metros, la capacidad de saturar un espacio con fuego inmediato se vuelve vital. El resultado es paradójico. El VAR no es el arma más avanzada del campo de batalla, ni la más moderna, ni la más eficiente sobre el papel. Pero en manos de un soldado decidido, sigue siendo el corazón de la escuadra. Un corazón que late fuerte, y que por eso mismo es el primero en ser atacado. Y detrás de cada VAR en combate, hay hombres que aceptan esa realidad, cargan el arma y avanzan sabiendo que su supervivencia es secundaria frente a la misión. Detrás de las cifras, de las doctrinas y de los informes de inteligencia, el VAR se define de verdad por las decisiones individuales que obliga a tomar. Porque llevarlo no es solo cargar con más peso. Es aceptar conscientemente que vas a exponerte para que otros puedan vivir. En combate, el VAR no funciona desde la sombra. Funciona cuando alguien decide levantarse, avanzar un poco más y disparar cuando todos los demás preferirían quedarse pegados al suelo. En Normandía, en los setos cerrados, donde la visibilidad rara vez supera los 100 metros, el VAR se convierte en la herramienta ideal para romper el bloqueo constante. Los alemanes aprovechan cada curva del terreno, cada muro vegetal, cada ángulo muerto. Las ametralladoras aparecen y desaparecen en segundos. En ese entorno, el fuego automático cercano no es un lujo. Es la única forma de obligar al enemigo a retirarse, aunque sea a unos metros. Por eso, las unidades estadounidenses hacen algo que va contra la doctrina oficial. Piden más VAR. Los toman prestados. Los intercambian. Los pierden administrativamente para conservarlos. En Italia, en terrenos montañosos y caminos estrechos, la historia se repite. El VAR se usa como arma de choque, entrando primero en pueblos, en cruces, en posiciones que nadie quiere explorar. En más de una ocasión, un solo artillero rompe una emboscada, disparando desde la cadera mientras avanza, exactamente como Browning lo había imaginado décadas antes, aunque el arma que lleva encima ya no sea la versión pura de su diseño original. En el Pacífico, el vínculo entre el soldado y el VAR se vuelve aún más personal. La humedad, el calor y la salinidad corroen el metal. El gas del sistema se oxida si no se limpia a diario. Las culatas de madera se pudren. Cada jornada empieza y termina con mantenimiento, porque un VAR que falla en la jungla no da segundas oportunidades. Aún así, cuando llegan las cargas Banzai, cuando la línea se dobla bajo la presión de un enemigo que no se detiene, el sonido del VAR es lo que mantiene la posición en pie. Las historias se acumulan. Hombres que avanzan solos para cubrir retiradas. Otros que agotan la munición y siguen disparando hasta que el cañón humea y la precisión desaparece. Algunos no regresan.
Otros sobreviven lo suficiente como para contar que, durante unos minutos, todo dependió de que su arma siguiera funcionando y de que ellos no se detuvieran. El VAR no convierte a nadie en héroe por sí mismo, pero crea situaciones donde el heroísmo deja de ser una elección abstracta y se vuelve una acción inmediata. Disparar o no disparar. Avanzar o quedarse. Cargar con el arma más buscada por el enemigo o dejarla atrás y perder el impulso. Para muchos soldados, el VAR es un peso físico y psicológico que nunca olvidan, no por lo que promete, sino por lo que exige, porque cada vez que entra en acción, deja claro que alguien tendrá que pagar el precio de mantener a la escuadra en movimiento. Cuando la guerra termina, el VAR no recibe un desfile, ni un lugar destacado en los discursos oficiales. Simplemente sigue ahí. Gastado, abollado, con el metal marcado por años de uso continuo. Ha servido en trincheras, en carreteras francesas, en selvas tropicales y en colinas barridas por artillería. Y en cada uno de esos lugares ha cumplido la misma función esencial: permitir que una escuadra avance cuando no debería ser posible. Diseñado para el fuego caminando, de 1918, el VAR sobrevive a doctrinas cambiantes, a rediseños discutibles y a guerras que Browning nunca pudo imaginar. No fue la mejor ametralladora, ni el fusil más moderno, ni el arma más eficiente sobre el papel, pero fue lo bastante fiable, lo bastante potente y lo bastante temida como para convertirse en el centro de gravedad de la infantería estadounidense durante décadas. Su legado no se mide solo en batallas ganadas, sino en decisiones humanas. En los hombres que aceptaron cargarlo sabiendo que serían los primeros en ser señalados. En esos 30 minutos de vida que no eran una regla, sino una advertencia. El VAR no prometía supervivencia. Prometía una oportunidad, y alguien siempre tenía que empuñarla. Cuando finalmente es reemplazado, no es porque haya fallado, sino porque el mundo ha cambiado. Nuevas armas, nuevas municiones, nuevas doctrinas. Aún así, el concepto que encarnó permanece. La idea de que una escuadra necesita un arma capaz de imponer su voluntad en el momento más peligroso del combate. El VAR fue eso. Un arma nacida de una necesidad desesperada, moldeada por errores y sacrificios, y recordada no por su perfección, sino por el precio que exigía a quienes la llevaban. Porque en la guerra, a veces, el arma más importante no es la que mata más, sino la que obliga a alguien a avanzar cuando todos los demás se detienen. Suscríbete. Porque las guerras no las deciden solo las batallas, sino quienes cargan con el arma que nadie más quiere: llevar